Con esto yo creo que un poco he dado una vuelta al tema de la estructura, de las consideraciones de la estructura en las techumbres, y la siguiente parte que voy a desarrollar pues es lo Perdona, relativo... Sí, Fernando, simplemente, ahora cuando inicies en esta te queda justo media hora, porque la sí, otra voy, te has alargado un poco, pero no importa voy porque rápido. vamos en plazo, pero a las 11 hay que cerrar. Y Perfecto. solamente aclarar, que, porque bueno, ya simplemente es el desliz de que como hemos estudiado tanto Teruel, que has dicho con la techumbre de Huesca la has llamado de Teruel, o sea, la techumbre del alfarje del Palacio Episcopal la has llamado de Teruel. El Palacio Episcopal. Ah, bueno, no, pues Eso es de nos Huesca. pasa porque estamos siempre con estas Tengo, obras. tengo dos problemas, que es la Eso nos esquizofrenia, pasa. arquitectura, restauración y la localidad Adelante. geográfica. Sí, ¿Vale? adelante. Entonces, bueno, continuamos un poco con el siguiente tema. Gracias, Ana, por la puntualización. ¿Vale? Entonces, aquí, al final, bueno, me parece que es bueno empezar, ¿no? Hemos pasado, digamos, del mundo de la ingeniería y del mundo de la arquitectura, nos hemos deslizado por el mundo de la restauración, que es un mundo difuso ahí que no sabemos muy bien dónde está, y vamos al mundo de las uniones, que parece que es el mundo de la carpintería, ¿no? Para mí no me gusta separar las cosas, creo que todo tiene que ser más unitario, pero bueno, al final, cuando estamos hablando de uniones de madera, pues parece que son cosas que hacen los carpinteros, ¿no? Bueno, a lo mejor diseñan los arquitectos, hacen los carpinteros o hacen los restauradores, cuando los restauradores, digamos que están especializados o tienen esos conocimientos importantes para hacer este tipo de cosas. Las uniones, pues bueno, básicamente la clasificación de uniones, esto ya es una cosa reconocida y aceptada, ¿no? Que depende cómo es el encuentro, ¿no? Pues tienen un nombre, se les ha dado un nombre, entonces cuando esas uniones son en ángulo, pues los llamamos ensambles, cuando son en continuidad, es decir, para alargar piezas, o las uniones son por las cestas, los llamamos empalmes, y cuando se superponen por las caras, pues lo llamamos acoplamiento. Son las tres técnicas que hay, digamos, de unir maderas, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? ¿No? Pues al final se puede hacer de distintas maneras con la tecnología que hay actualmente, si incorporamos la tecnología que hay ahora, la tecnología tradicional, ¿no? Que son las uniones mediante trabajo de carpintería, las uniones mecánicas en las que los herrajes colaboran en esas uniones tradicionales, que esto es muy normal, es decir, desde siempre, desde la historia de las techumbres, existen esta colaboración, incluso la tercera, que son las uniones encoladas, ¿no? La única diferencia es que los materiales modernos pues, han sustituido los sistemas, pero generalmente son las tres tipos de unión, se encuentran en los elementos de madera de la carpintería normal, ¿no? Y en la otra clasificación, perdón, que es la derivada de por el esfuerzo al que tienen que transmitir. Como ya he dicho antes, estas uniones, o sea, no son, no se realizan de manera aleatoria de un tipo o de una manera o de otra. O sea, al final creo que este conocimiento de cómo está trabajando la madera, o sea, lo tienen los técnicos de la madera o los profesionales de la madera, lo adquieren a lo largo de su trayectoria profesional y es fundamental, ¿no? O sea, conocer esto que hablábamos de cómo la madera trabaja de una manera o de otra, o cómo yo puedo trabajarla en una dirección o en otra, pues este conocimiento de cómo funcionan las uniones que yo estoy haciendo, lo tenían. A lo mejor no lo llamaban compresión y tracción, no tenía un análisis científico-mecánico, pero estoy seguro que ellos sabían perfectamente cuando estaban utilizando un tipo de unión u otro. Dentro del mundo de los ensambles, pues básicamente el ensamble es a compresión, de caja y espiga, todos los conocemos. Voy a acelerar un poquito porque me interesa pasar a enseñaros los ejemplos. Este tipo de ensambles de barbilla y rebaje, que son
muy utilizados en toda la carpintería de armar, ¿no? de techumbres y de estructuras de cubierta, caja y espiga. Pasamos a los ensambles que trabajan a tracción, y aquí la estrella siempre es la cola de Milano, porque es la manera en la que, ante el esfuerzo de tracción, el ensamble funciona. Digamos que hay muchas maneras de realizarlo, a medio de madera, pero bueno, ya son temas. Pasamos de los ensambles a los empalmes, ¿vale? Que es este mundo en el que las cosas se complican, digamos, los ensambles se hacen más historiados, ¿vale? Y hay distintos tipos. El más conocido es el rayo de Júpiter, ¿no? Es una pieza, un tipo de empalme muy utilizado en la carpintería, ¿vale? Para conseguir eso, para conseguir que con 2 troncos de 10 metros, yo mediante este empalme consigo una pieza de 20 metros. En la Catedral de Sevilla, por ejemplo, estas vigas que estábamos viendo en voladizo, que estábamos comentando anteriormente, están formadas por 2 piezas. Una pieza de 9 metros de longitud y otra de 1 metro. La de 1 metro es de madera más resistente, de pino laricio, mientras que la otra de 9 metros, como no es la que está sufriendo las tensiones, es de una manera menos resistente, es de pino silvestre. Entonces, al final, lo que sí que se hace es unir las dos mediante una solución de esto. También existe media madera con cola de Milano y, bueno, las uniones mecánicas que todos conocemos, clavos, grapas, pernos, tirafondos y demás. Un poco la idea que nosotros, o sea, al final hemos hablado de la estructura, hemos hablado de la construcción, sabemos que el material es la parte que nos toca como restauradores, o sea, parece que ahí es donde hacemos el esfuerzo, ¿no? Y es verdad que conocemos un mundo de materiales, conocemos cómo reacciona, cómo funciona, y ahí es, digamos, nuestra parte del conocimiento. Pero yo creo que todo eso tiene que estar al servicio de lo fundamental, que es la recogida de toda esta información, el procesado de toda esta información y la toma de decisiones a partir de toda esta información. Entonces, creo que este procedimiento no solo es para conservar, es para conservar armaduras, pero creo que en cualquier bien que se vaya a intervenir, tipo el Palacio de Barbastro, pues creo que sería bueno que todo este camino también se diese en la dirección de la redacción de los documentos de intervención y proyectos y demás. Bueno, entonces, clasificando ya, como habíamos hablado al principio, esta clasificación general que hacemos, forjador de piso, por su función, pues bueno, transmitir, es un elemento compositivo y da prestigio al promotor, y las características, salva luz entre paredes, son vigas apoyadas, transmiten fundamentalmente y básicamente, únicamente empujes verticales, y el contenido, bueno, el problema de los despieces, y que utilizan recursos para cortar la luz, ¿vale? Este es un procedimiento, digamos, para geométricamente conseguir saber la proporción que tiene que tener la escuadrilla de la madera, y bueno, básicamente este es el esquema, ¿no? Es unas cargas verticales producidas por comento el Palacio de Ortuño, de la Sala Ortuño, del Palacio de Montehermoso, en Vitoria. Bueno, es muy singular, hay muy poca decoración, como le comentaba antes Ana, pero sí que los saetinos y las cintas pues tienen esos bordes decorados con esa policromía que podemos ver aquí, ¿vale? La policromía de perlas o de flechas en este caso. Aquí, pues bueno, se realizó todo el proceso desde la parte estructural. Veis aquí cómo se están haciendo estos injertos oblicuos para conseguir recuperar el apoyo de todos estos elementos, de estos olivos y de estas grandes vigas. Aquí este caso es todo madera de roble. Y bueno, y aquí en estas imágenes de una maqueta que confeccionamos durante el trabajo, pues vemos los espacios interiores y la sobrecubierta, que a mí me parece tan interesante como el alfaz. O sea, todo porque mantiene y conserva toda la estructura original de roble. El conjunto de artesanado del Padrón de la Generalitat, en el cual empezamos a intervenir hace muchos años, y luego ya el último concurso que salió hace un año, pues no ganamos el concurso, pero se sigue interviniendo en ellos, y aquí nosotros básicamente actuamos en esta galería del Salón de Cortes, un ejemplo de lo que es la arquitectura basada en
en Serlio, en el Tratado de Serlio. Aquí lo tenéis, aquí estos son los dibujos que aparecen en estas piezas pequeñas que cierran los espacios de la galería, y aquí tenéis el nuevo orden que se inventa este hombre y que firma como Sebastián Serlio, porque yo creo que estaba harto ya de que le dijese todo el mundo que tenía que hacerlo a la manera de ser, ¿vale? Bueno, aquí entonces, bueno, intervenimos en todos todo este espacio de la galería y en los forjados superior de la planta superior, que estaba muy atacado por termitas. Bueno, veréis que en todos los ejemplos que pongo hay un esfuerzo importante en todos los levantamientos, o sea, todos estos dibujos son el proceso que utilizamos para conocer, para entender cómo está funcionando el objeto. Este es el ataque de termitas que tenía el forjado de la planta superior. Y aquí, bueno, se utilizaron recursos singulares, ¿vale?, de refuerzo de forjados, con estructuras, con losas de hormigón y colaborantes con el forjado, es decir, el forjado sigue trabajando como tal. Palacio Episcopal de Barbastro, que ya lo he comentado anteriormente, ¿vale? Un poco, bueno, aquí sí que me gusta destacar, por ejemplo, este esfuerzo que también hacemos, o sea, es un poco anecdótico, pero yo ya considero que no, que es reutilizar los elementos que se desmontan cuando se desmonta el techo, y volvemos a reutilizarlos porque nos parece que son parte también insoluble del mismo. Bueno, esto es un poco de la vista general. De los forjados, digamos, planos, pasamos a los inclinados, que ya son los que forman cubiertas y se construyen para evacuar aguas. Estamos hablando de forjados todavía, ¿vale? Entonces, básicamente aquí tenemos la solución de arcos sobre correas, que es la solución sobre arcos diafragma que comentaba antes Ana, pero en el cual estas correas, que van en el sentido transversal, no van en el sentido, van en el sentido longitudinal, perdón, no en el sentido transversal, están funcionando prácticamente como los forjados planos, ¿no? O sea, lo único que se instalan a distintas alturas, ¿no? Y la otra solución es la formada por pares, y en este caso pues tenemos estos pórticos exteriores, este tipo ¿no?, que hablaba también antes y que me entraba algún ejemplo, ¿no?, en el cual ya aparece esta carga horizontal que empieza a complicar las cosas. Dentro de los techumbres de arco diafragma, pues intervenimos en el año, hace muchos años, en la sangre de Liria. Se desmontó, en un principio se quería desmontar todo el techo, conseguimos que solo se desmontase la tablación, nos parecía que no era necesario desmontar. Eso modificó el plan de trabajo de la construcción de la nueva cubierta, porque había previsto montar un forjado de chapa colaborante y verter hormigón, con el riesgo que eso suponía para el techo que se mantenía in situ. Entonces, bueno, se cambió el sistema y, bueno, se restauró, se desmontó y se restauró todo el techo. Es una maravilla de techo también, bastante desconocido, pero muy interesante. Esta es una actuación reciente de hace 3 o 4 años en la mezquita de Tórtoles. Esto está muy cerca de Tarazona. Entonces aquí nos llega, el concurso lo que plantea es que hay un montón de tablas desmontadas, tabicas, este tipo de piezas, o sea, estaba desmontado todo el techo excepto las correas, ¿no? Entonces, bueno, hay una labor muy larga de intento de reorganización, porque el sigilaje, bueno, se había perdido. Entonces, bueno, a partir de fotos antiguas conseguimos, y es muy bonito el trabajo porque al final es volver a conseguir esos paneles, porque estaban montados sobre paneles, ¿no? Esos paneles con las viguetas y las tablas de cierre, y hacer todo este tipo de injertos y recuperar la forma de todos los elementos. Ya ves cómo están todas etiquetadas, todas clasificadas, y bueno, aquí en concreto se hace una solución muy interesante de doblado con tabla de madera de balsa para evitar peso y para, sobre todo, conservar todos estos fragmentos con su forma original. No queríamos hacer injertos que supusiesen recortes o ensamble o uniones muy complicadas que serían. Entonces, bueno, este es el proceso, veis un poco, se hace un doblado. Este ya es uno de los paneles y luego se establecen unos sistemas, digamos, de refuerzo, también utilizando los clavos desmontados que estaban guardados en toneladas. Y este es un poco el aspecto, ¿vale?
Bueno, luego aparte sí que es verdad que se hacen injertos en piezas resistentes, como son los pares, las correas, las viguetas y pasamos al siguiente grupo, las armaduras de cubierta, que pueden ser con correas o pueden ser de pares, ¿no? La diferencia es que las correas, digamos, que transmiten esfuerzos solo verticales, porque existe este elemento que funciona como tirante, que triangula la solución y al final acaba solo mandando fuerzas verticales a los muros, mientras que la solución de pares pues, es lo que tenemos, ¿no? Da lugar a acciones horizontales. El Salón de Tantomonta, de Huesca, ¿vale? Que, bueno, pues he comentado anteriormente, se hace un proyecto antes de la intervención, también se tiene esa oportunidad para reconocer todo el techo, para poder establecer los métodos, los procedimientos, que luego sí que es verdad que la puesta en obra tiene sus modificaciones, como todas estas cosas, no llegamos a conocerlo todo, pero sí que yo creo que el esfuerzo hay que hacerlo y es fundamental para no llevarse sorpresas, porque son un tipo de estructuras en las cuales hay muchas zonas ocultas y es fundamental conocerlas. Cuando este techo, yo tengo la teoría de que era un techo de tijera, ¿vale? Porque han aparecido otras piezas en la parte de abajo del salón y me da a mí la sensación de que era un techo de tijera, con lo cual lo que significaba es que este elemento horizontal, que ahora está funcionando como una viga, antes funcionaba como un tirante, las cargas eran distintas al estar traccionado y al eliminar toda esa solución, pues lo que dio lugar es a movimientos en la estructura que implicaron la instalación de una gran cantidad de herrajes de refuerzo previos a esta labor de colgado que se hizo ya posteriormente de la estructura. O sea que yo creo que secularmente el techo, desde el momento en el que dejaron de ser estructura de tijera, empezó a tener problemas en su funcionamiento y hubo que utilizar muchos elementos de refuerzo. Bueno, aquí un poco estoy haciendo la reconstrucción de cómo yo creo que era este. Situación muy curiosa dentro de este conjunto de piezas, o sea, de este conjunto, de este grupo de tipologías, pues están las cerchas. Y a mí esto me parece un ejemplo muy bonito, precioso, un trabajo muy interesante, porque era la Escuela de Ingenieros de Guadalajara, en el cual en un cine, bajo un falso techo, aparece este espacio que en realidad era un aula, entendemos, o un taller de la Escuela de Ingenieros del siglo XIX, y debajo de ese falso techo aparece un muestrario maravilloso de cerchas, de todo el conjunto de cerchas que en ese momento se estaba utilizando para salvar grandes luces con esta mezcla de tecnología de la madera y el acero. Parece un ejemplo maravilloso de todos los ejemplos, de todos los sistemas que se utilizan, ¿no? Era como el techo del aula donde yo creo que aprendían a hacer este tipo de soluciones, ¿no? Muy interesante, luego se volvió a instalar en su lugar original y bueno, se recuperaron y la verdad es que me parece muy significativo. Y pasamos a las armaduras de pares, que bueno, que son básicamente la parilera, ¿no? La que, bueno, la más conocida, ¿no? Que es, entre las cuales está pues la Catedral de Teruel, que ya conocemos, sabemos, Ana hablará profundamente de todo el proceso que se siguió, ¿no? Pero bueno, a mí desde el punto de vista constructivo, pues me interesa toda esta labor que se hizo para entender el funcionamiento del conjunto. Esto hay que tener en cuenta que todo está hecho a mano, esto se hizo ya hace años, no existían todavía sistemas cuando los usábamos nosotros, pero pues, son todos dibujos hechos a mano y bueno, en el cual se analiza el funcionamiento de cada una de las piezas. Este es otro ejemplo, mesón de Risuela, una estructura ochavada muy interesante y bueno, también con esta labor, ¿no? de peinazos y esta labor. O la iglesia parroquial de Fontarmijín de Soria, de grandes dimensiones, en la cual, bueno, una techumbre con unos problemas de estabilización importantes, con unos giros muy importantes en sus piñas de mocárabes, y bueno, en la que se hizo también toda esta labor de reconstrucción. Para nosotros la conservación del material es fundamental, cualquier fragmento nos parece que es fundamental y utilizamos siempre técnicas de reintegración para incluir todos esos fragmentos. Técnicas de reintegración
desde el concepto de reintegración de restauración, ¿no? O sea, con el valor del material, ¿no? Este es el oratorio que he comentado que fue Premio Europa Nostra hace 2 años. Tuvimos la suerte de colaborar aquí también con Enrique Nuere y bueno, y fue muy singular pues cómo conseguimos eliminar estas deformaciones, y la lástima es que desde el punto de vista de la policromía solo encontramos una tabla que mantenía restos muy interesantes porque había láminas metálicas, pero bueno, quedaban muy pocos restos y solo una tabla. Estas cosas de que ha tenido tantas actuaciones de refresco entonces, bueno, aquí es muy interesante porque también encontramos restos que ya Gómez Moreno pensamos Torres Balbás pensamos que deja como testigo de lo que era la cubierta antigua que tenía este espacio, ¿no? Entonces, bueno, mirar un poco el estado. Luego nos encontramos con estas capas de yeso sobre las tablas que, claro, tenemos que desmontar el techo, no nos queda otro remedio, parcialmente, no se desmontó entero, pero hubo que levantar estos elementos de yeso y bueno, lo que se hizo es una técnica de conservación y restauración que se ha engasado, levantar y volver a poner. Me parece fundamental porque forma parte de toda la estratigrafía de la historia. Veis aquí las deformaciones que tiene el almizate, el estado de conservación en el que se encuentra y todo el proceso, bueno, el análisis que hacemos a niveles de soluciones parciales, de refuerzos de zonas de estribos, de la sobrecubierta. Todo esto, bueno, fue un trabajo muy interesante porque colaborar también con Enrique, bueno, es muy gratificante y yo creo que hay un entendimiento muy bueno porque al final todos vamos en la misma dirección y es muy fácil entenderse y trabajar, ¿no? Un poco la solución que existía con este macizado de ladrillo, todo empotrado en la fábrica con el problema que significa y cómo se consigue liberar todo esto con una estructura apoyada sobre enanos y mantener toda esta otra estructura que se conserva, esta estructura que tenemos aquí abajo, con una solución de apoyo muy singular que no hemos visto en otros sitios y yo creo que Enrique tampoco, ¿vale? Es con una especie de refreno, ¿vale? Con una pieza en forma de cuña y luego un refreno también en la punta del par, muy singular. Bueno, aquí también quiero destacar la colección de clavos, ya lo veis abajo, que también se vuelven a utilizar. Se hace un trabajo muy interesante también de dendrocronología. Y bueno, ya veis un poco el estado final, con esta labor de refuerzo de tablas, con esta vuelta a instalar de las tortas de yeso que se utilizaban con el sistema de aislamiento y con el sistema de protección de la madera originalmente, y toda la zona que hubo que injertar y demás. Aquí veis los trabajos y el estado en el que estaba, técnicas de tablas de pintura que entendemos que son absolutamente aplicables a cualquier tabla que desmontemos de una estructura histórica. Taugeles, bueno, sistemas de ensamble, bueno, toda la labor que es el oratorio. Es un espacio muy pequeño, muy singular, en un punto muy especial de la Alhambra. Bueno, este es el estado final, es maravilloso, vamos, me parece magnífico. Hay también un pequeño alfarje plano en la estancia. Y bueno, y este es un vídeo que no sé si se activa o no se activa. Parece que no, entonces pasamos a la siguiente, ¿vale? Bóvedas encomenadas, que es un tema, bueno, que no hemos hecho muchas, pero muy singular en muchas estructuras de madera que presentan soluciones de este tipo, con maderas, con tablas, con yeso, que a mí me parece también fundamental conservar, mantener, restaurar con criterios de restauración. Este es el camarín de la Virgen del Rosario, por dentro es así, por fuera es impresionante. Y bueno, voy a aleros y voladas, que me parece muy interesante. También, como último capítulo, protege la fachada, la función que tiene, es un elemento compositivo, da prestigio, es un elemento que vuela sobre el paramento que lo soporta, suele ser una estructura independiente de la armadura de cubierta, son vigas que trabajan en ménsula, con eso que comentábamos de los momentos, entonces hay que garantizar su estabilidad contra el vuelco y hay que equilibrar las acciones de los giros que se ponen. Y generalmente se aprovecha el peso de la propia armadura y hay que conseguir que la parte apoyada pese más que la parte volada, ¿vale? Y limitar en lo posible la carga que soporta o, bueno, eso da lugar a que la parte oculta siempre es más que la parte vista. En este caso está la volada del Ayuntamiento de Palma, una obra que hicimos hace muchos años y bueno, pues ya veis un poco la escala que tiene. Aquí tenemos el andamio que se montó, ¿vale? Para trabajar toda la parte exterior de la volada.
Y bueno, y aquí veis un poco las dimensiones que tiene, es muy, muy grande. Entonces, claro, equilibrar el vuelco de esta estructura es muy simple. Básicamente, básicamente se trata de crear, ¿no? Una serie de estructuras voladas para conseguir la longitud, ¿vale? ¿No? Apoyadas en la fábrica. Claro, el problema de esto, que en el momento que le carguemos la carga del tejado, en el momento que le pongamos la carga del tejado, esto volcará. Entonces lo que hacen es construir un gran muro, que es este que vemos aquí en sección, ¿vale? Porque es un muro con esta forma, es una forma de diente, ¿no? Y aquí lo tenemos visto en el alzado, y de esa manera lo que consiguen es aportar una gran carga, esta sección que hemos puesto aquí, y contrapesar el efecto de vuelco. Aparte, entiendo que lo que se mantiene es como esta pieza que he trabajado ahora, es como un reducto de lo que fuese la cubierta anterior, porque yo creo que esta cubierta está muy modificada, y está modificada con sistemas de este tipo, o sea, sistemas mediante herrajes metálicos. ¿Vale? Muy singular también, como están hechos, o sea, de una finura muy especial, ¿no? O sea, pero bueno, al final se trata de establecer sistemas para evitar siempre el vuelco de esta estructura, ¿no? Bueno, veis aquí dibujos un poco del análisis que hacemos de constructivo, y finalmente este ejemplo que me parecía muy singular porque no es una techumbre, es un retablo, pero los mundos se tocan y los mundos se encuentran. Y en este caso, aquí me parece que se encuentran magníficamente, que es con todo este elemento que conforma el guardapolvo superior del retablo, ¿vale? Que tiene un desarrollo muy importante, son 3 metros de desarrollo, ¿vale? Y que se soluciona constructiva y estructuralmente de una manera ejemplar, ¿vale? La imagen esta de la izquierda es una maqueta que realizamos a 1,50 con todos los ensambles originales, o sea, reproduciendo todo el... Estamos hablando de un retablo que mide 28 metros a la altura superior y 20 metros prácticamente de ancho. Entonces, bueno, es un retablo de proporciones muy importantes. Y bueno, y la solución esta que utilizan para conseguir estructuralmente resolver esta instalación de este guardapolvo casi tonado, que en realidad es un artesonado que luego reproducen prácticamente aquí abajo, en la sacristía baja, es muy parecido, y bueno, está hecho por la misma gente muy parecida, y es muy singular porque, claro, aquí estamos funcionando igual que un vuelo, que si hubiese una cubierta, ¿vale? El peso lo tenemos aquí en la punta, pero no podemos colocar aquí nada encima porque este muro de trascoro no puede ser más alto. Y entonces lo que hacen es aprovechar el muro de trascoro, pero hacia abajo. Lo que hacen es esta solución en la cual el efecto de vuelco lo están contrapesando, bajando con todo este entramado empotrado en la fábrica. Muy singular. Y luego en Haití unas soluciones carpinteras magníficas de verdaderos maestros en la solución de estructuras. Estas vigas miden 10 metros. Estamos hablando de vigas de unas dimensiones muy importantes. Y luego utilizan muchos recursos pues para ese vuelo, a ir acortándolo, establecer una serie de piezas. Veis aquí este tipo de ménsulas y herrajes y unos herrajes. Entonces es muy, muy interesante. Lo que estamos viendo aquí delante ya es este es el retablo en realidad. Todo este artilugio y todo este espacio les sirve para hacer este contrarresto que hacemos del hueco de todo el guardapolvo y el remate de la viga con los apóstoles. Entonces, bueno, es una solución de alero invertido, por llamarlo de alguna manera, donde yo no puedo cargar encima, ¿vale? Para luego apoyar la cubierta, sino que lo que hago es tirar, digamos, de todo este muro que está conformando este espacio, ¿no? Es decir, es un retablo que funciona con los dos muros paralelos. Y esto es un poco todo. Yo creo que espero que os haya ilustrado con lo que llevamos muchos años desarrollando, con lo que es nuestro empeño en la salvaguarda de lo que son elementos de madera, y tal vez con un excesivo grado de defensa de su valor. Me parece que es bueno pecar de más en este tipo de cosas porque creo que son materiales tristemente tratados y creo que hay que hacer un esfuerzo.
para que sirva un poco de ejemplo, el otro día leyendo una cosa de Enrique Nuere, dice un poco lo que yo he dicho siempre. Yo cuando entré en la escuela de restauración, entré para ser restaurador, y cuando entré en la escuela de arquitectura, pero no encontré nada de restauración, y de hecho la madera no sabía ni que existía, solo supe hablar de hormigones y de hierro. Y Enrique decía un poco lo mismo, o sea, al final sí que es verdad que hemos avanzado, pero yo creo que queda todavía un empuje muy grande para que estas estructuras y para que estos elementos tengan la consideración que se merecen y la consideración que estamos estableciendo en todo el campo de la conservación. O sea, no sé por qué en este tipo de objetos no dedicamos el mismo esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ha sido muy súper ilustrativo y todo el tema que cuentes, todos estos, que nos traigas todos estos aspectos que nos son tan necesarios, ¿no? Y bueno, por resumir simplemente y para dar paso al descanso, me quedo con lo último que has dicho y sobre todo con el tema de que la colaboración es muy estimulante. Se aprende y eso es una cuestión que tiene que estar ahí, lo que es toda la interdisciplinariedad y el encuentro entre profesionales para resolver problemas y para estudiarlo, ¿no? Y esa profundidad y esa necesidad que cuentas de el análisis de uniones, ensambles distintos y estructuras en general, ¿no? Que es fundamental, además, como lo vemos, ¿no? Es fundamental para luego poder decidir y para poder comprender cómo funcionan, cómo se hicieron, conocer su historia también, por supuesto, pero sobre todo al final aplicar soluciones o buscar cómo podemos abordar esas cosas. Porque muchas veces lo que además lo que yo creo que es una cosa que no se suele decir es que en la restauración siempre se piensa en actuar, pero es que cuando ves muchas cosas de estas, a veces lo que decidimos es tocar lo menos posible. Que ese es un factor que yo creo que hay que ponerlo mucho más sobre la mesa, ¿no? Y cuando ves cómo funcionan, cómo se han hecho, qué materiales, y vas comprendiendo cosas, obviamente no todas, porque hay muchísimo todavía que no sabemos cada uno en nuestro campo, pero al final te va llevando a decir, es que esto es así, esto no le pasa nada más, puede mantenerse así. O sea los 4 palos, Ana, sí. que comentaba, ¿no? O sea, en muchas ocasiones nos han hablado de estructuras, de retablos o de techos como 4 palos. Y Sí. efectivamente son 4 palos. ¿Vale? Yo no le quito ese valor, pero creo que el valor lo tiene aun siendo 4 palos.